Bueno, hoy día es continuación de lo que es corriente eléctrica, chicos. Vamos a hablar sobre la unidad en que se mide la corriente eléctrica. Y ya les he dicho el, el nivel de importancia que tiene lo que es corriente eléctrica, porque tú interactúas a diario con lo que es lo que te voy a explicar el día de hoy. Ya. Ahora, vamos a ver cómo se mide, ¿ya? La semana pasada hemos visto un poco de historia y un poco sobre la dirección, cómo se mueve esta corriente eléctrica, pero al menos ya sabemos que hay dos tipos de corrientes que se consideran, ¿no? Pero con la que trabajamos es con la corriente convencional. La real no. Es por un tema de simplificar los estudios, nos quedamos en corriente convencional, o sea, la corriente verdadera está formada por los electrones, pero nosotros vamos a trabajar con corriente convencional, con la corriente que se ha acordado. Debido a la cantidad de texto que ya había sido impreso en los textos, entonces ya no se quiso cambiar nada y no se altera en nada el cálculo, ¿ya? Entonces, la corriente siempre se mueve de mayor potencial a menor potencial, de mayor a menor, ¿no? Por lo más lógico, como el agua. El agua para que se mueva siempre tiene que ir de un lugar donde hay mucha agua a un lugar donde hay menor cantidad de agua. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosa es la intensidad de corriente eléctrica? Así como hay intensidad de tráfico, cuando se están movilizando muchos automóviles por una pista, de igual manera, la corriente eléctrica, que está formada por muchos electrones, que vendrían a ser los automóviles, tienen que movilizarse por un medio, por una, digamos así, autopista. Entonces, tiene mucho que ver el grosor de esta autopista, el tamaño y la cantidad de electrones que van a pasar por ahí para medir esta intensidad. Así como hay intensidad de tráfico, también hay intensidad de corriente eléctrica. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a tener en cuenta es lo siguiente. Solamente se mide la cantidad de carga, o sea, el número de electrones, no vamos a decir electrones, sino carga, le vamos a llamar, ¿ya? Que pasa por un pedacito del cable. No vamos a decir un cable de 1 metro, 2 metros, sino por su sección transversal. Así como cuando uno compra jamonada en la panadería y el señor lo corta en trozos, en pedacitos, en tajadas. De igual manera, cuando yo diga sección transversal o sección normal, me estoy refiriendo a una tajada del cable, solamente a una tajadita del cable, no a todo el cable. Ahora, ¿cómo se mide el corriente? Se va a relacionar la carga que pasa, o sea, esa cantidad de electrones que pasa, a eso se le llama carga eléctrica, en un determinado tiempo. Ahora, a la relación que hay entre la carga y el tiempo que tardan en pasar por esta sección transversal, por esta tajada del cable, se le llama ampere. Entonces, la unidad de la intensidad de corriente eléctrica es el ampere. ¿Ya? Es el ampere. Un ampere equivale a un coulomb por un segundo. O sea, que por una parte de ese cable, por una sección transversal, pasan exactamente un coulomb en un segundo. Y para saber cuántos electrones hay en un coulomb, simplemente divide 1 entre la carga del electrón, que es 1,6 por 10 a la menos 19, aproximadamente 6 por 10 a la 23 electrones. Ahora sí, sigamos por acá, ya sabes, no te olvides, la, la intensidad de corriente eléctrica se mide en ampere, ¿ya? La corriente se mide en ampere. Que más o menos tú lo podrías comparar con el tema del el caudal que hay en un río, ¿ya? Con ese tema podríamos, o con ese aspecto, parar lo que es la intensidad de corriente eléctrica. Listo, sigamos por acá. Ahí tienes un ejemplito. Dice, determina la intensidad de corriente de un conductor si por su sección recta, ya sabes que sección recta no es un trocito del cable, una tajada, ¿ya? Pasa una carga de 30 coulomb, ya sabes que en cada coulomb hay 6 por 10 a la 23 electrones aproximadamente, pero tú no vas a trabajar con electrones, sino con carga. Acá está la carga y acá está el tiempo. Entonces simplemente divides los 30 coulomb entre no vayas a poner acá minuto, porque se trabaja en sistema internacional y el tiempo en el sistema internacional se mide en segundos.
no en minutos. Dividimos y nos sale 0,5 amperes. Ejemplo 2, de la misma manera, dice la intensidad de corriente en un conductor es 30 amperes, entonces el tiempo que circula una carga de 4500 coulomb es, este ejercicio está al revés, te piden el tiempo, ¿no? Entonces utilizamos la misma relación, ¿ya? Intensidad, carga, tiempo. La intensidad vale 30 coulomb, acá está 30 amperes, perdón. La carga eléctrica es 4500 coulomb y el tiempo en el denominador, ¿no? Despejamos y nos da que es un tiempo de 150 segundos, que dividiéndolo entre 60 nos va a dar la 1,5, ¿no? Está, ya. Este aparatito eh, es un cargador, eso obviamente si lo conoces porque tú lo tienes ahí en tu escritorio y te está diciendo que, dice, la intensidad de corriente eléctrica que pasa por este cargador es de 4,22 amper. Ya sabes que la intensidad de corriente se mide en amper. ¿Ya? Te pide la cantidad de carga eléctrica que pasa por un pedacito de este cable, ¿ya? En 10 segundos. Entonces otra vez te pide la Q, la cantidad de carga. Vamos a sustituir 4,22, la Q es la carga y 10 segundos es el tiempo. Ya, reemplazamos en 42,2 coulomb de carga eléctrica que pasa por un trocito de este cable eléctrico en 10 segundos cuando el cargador está en plena función. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta? Ya saben que el tiempo lo tenemos preciso. No te olvides que la corriente se mide en ampera. Ya, sigamos. Y acá tenemos otro ejemplo más. Nos dice, es un cargador de celular, mira, que la corriente que circula por el cable eléctrico del USB, ¿no? El cablecito USB, es de 2 amperes. Otra vez te pide la cantidad de carga eléctrica que pasa por la sección transversal del cable en un minuto. Entonces, de la misma manera, al igual que el ejercicio anterior, tenemos 2 amperes, la carga eléctrica y el tiempo. Ya sabes que debe estar en segundos, no en minutos. ¿Ya? Un minuto es 60 segundos. Despejamos y nos sale 120 coulomb. En un minuto, por un pedacito del cable, pasan 120 coulomb. ¿Preguntas hasta acá? ¿Esto todo ok? Siguiente. Ya. Dice, la intensidad de corriente que se estableció en un conductor es 180. Esa M chiquita que ves ahí se llama miliamper. Es para aparatos eléctricos, como por ejemplo lo que consume un celular, lo que consume este, el puerto USB de tu laptop. Ya, entonces es una corriente muy chiquitita, 180 miliamperes. Suponiendo que esta corriente dice, se mantiene durante media hora, calcule la cantidad de carga que pasa por la sección transversal del conductor. Ya, de la misma manera, trabajamos con intensidad de corriente, ahí está 180 miliamperes, pero 1 miliamper vale 10 a la menos 3 amperes. Es la milésima parte de un amper. Igual los estudias acá y la Q es la pregunta, ¿no? La cantidad de carga. Acá tienes el tiempo que vendría a ser media hora. Recuerda que una hora es 3600 segundos, ¿ya? Y la mitad que sería 1800 segundos, ¿correcto? Ahora,
multiplicamos, ya esta parte ya es matemática, chicos, esta parte ya es el área matemática, y tendríamos que la multiplicación, ¿no? 18 por 18, acá hay un 0, acá hay dos ceros, son tres ceros, con tres ceros acá se cancela, y quedaría 18 por 18, 324 coulombs, nada más. Ahora te doy un minuto, inténtame resolver esto por favor y me dices tu respuesta por el chat. Te doy un minuto, vamos, 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 tú puedes. A ver, muy bien, señorita María Fernanda, vamos a ver si sale tu respuesta, ¿ya? Como ven, hay un aparato eléctrico muy sencillo, puede ser un poquito LED, no este foco porque es el incandescente, ese consume mucho más. Ya, entonces vamos a hacer las operaciones, ¿ya? Acá dice 12 milicoulomb. Entonces, si son 12 milicoulomb, es 12 milésimos de coulomb. Lo sustituimos acá y en el tiempo ponemos 10 segundos. Entonces procedemos 12 por 10 a la menos 3, ahí está 12 milicoulomb entre 10. 12 entre 10 lo dividimos y nos sale 1,2. Y 1,2 por 10 a la menos 3 amper equivale a 1,2 miliamper. ¿Ya está? Entonces la respuesta sería 1,2 miliamper. Listo. Ahora pasemos a lo que es resistencia eléctrica. Vamos a ver acá, vamos a ver el audio acá. Un rato.
¿para qué diablos sirven las resistencias en los circuitos eléctricos? Si lo único que hacen es malgastar los electrones en forma de calor y algunas veces en luz. Bueno, porque la resistencia es la forma que tenemos para limitar y controlar el voltaje y la corriente eléctrica. Esto lo hacemos usando resistores, componentes electrónicos que crean una resistencia específica. El ejemplo más básico donde es útil una resistencia es, por ejemplo, cuando se quiere iluminar un LED. Si tenemos un LED que funciona a 3 voltios y lo conectamos, por ejemplo, a una toma USB que da 5 voltios, lo que va a suceder es que vamos a quemar. Entonces, lo que hacemos para bajar el voltaje y limitar la corriente es poner una resistencia de tal manera que el LED reciba los 3 volts correspondientes. Suena bastante ineficiente, ya que la resistencia está convirtiendo la energía que sobra en calor, pero aún así este es un componente fundamental en los circuitos eléctricos. Y toda la resistencia, la resistencia Bien, chicos, entonces ahí han visto un resumen rapidísimo de lo que es la resistencia eléctrica. Todos los cables eléctricos, todos tienen una resistencia eléctrica, hasta los cables de tus propios audífonos. No te voy a comentar mucho detalle por el tiempo, pero lo que sí te voy a decir es lo siguiente, ¿no? En estos momentos, si tú estás utilizando tu computadora, tu laptop, quizás estás escuchando un sonido en tu computadora. Dentro de la computadora hay un aparatito que genera un sonido. ¿Qué cosa es? ¿Alguien puede decirme qué es lo que está funcionando dentro de tu computadora que produce un sonido como un zumbido pequeño? Es algo que bota aire. Es un ventilador, es un cooler. ¿Ya? Ahora, ¿qué funciona este cooler? Enfriar. Enfriar todo el sistema eléctrico electrónico de tu laptop, porque el calor no beneficia el funcionamiento. Este calor hace aumentar la resistencia eléctrica, ¿ya? Y si aumenta la resistencia eléctrica, los electrones no pueden pasar tranquilamente por el conductor, ¿ya? Entonces, ese es el aspecto negativo de la resistencia, que genera calor, porque dificulta el paso de los electrones. Pero a veces sí es a favor, por ejemplo, en una terma, para que se caliente el agua cuando pasa la corriente eléctrica por ese pedazo de cable llamado resistencia, que ahorita te lo voy a mostrar, ahí está, este alambre se calienta y ese calor se transfiere al agua calentándola, ¿no? Otro aparatito es la plancha. La plancha también usa el mismo sistema, la corriente entra, se calienta el fierro que ves acá, que es una resistencia, y ese calor pues hace que funcione la plancha propiamente dicha, ¿no? Y este es el aparatito que vieron en el video, que es una resistencia, pero su función es regular el paso de la corriente, no que se caliente. El hecho que se caliente es un factor secundario. Obviamente ya te he dicho que todos los aparatos eléctricos, los cables principalmente, ¿no? Tienen resistencia y sí o sí se van a calentar, unos más que otros. ¿Ya? Entonces la resistencia es la dificultad para que circule la corriente eléctrica por un conductor. ¿En qué se mide la resistencia eléctrica? En ohm. En ohm. ¿En qué se medía la intensidad de corriente? En ampere. ¿Ya? Chicos, la clave de hoy son unidades, por favor. La corriente se mide en ampere y la resistencia se mide en ohm. La resistencia, así como su nombre lo dice, no deja pasar la corriente, no deja pasar el paquete o la carga eléctrica por ese conductor, dificulta que pase. Ahora, eso debido a la naturaleza del conductor, ¿no? Ya sabes que los conductores pueden ser de diferentes materiales. Nosotros utilizamos el cobre. Ahora, ¿de qué depende esta resistencia eléctrica? Como has visto en el video, depende de la longitud, depende del grosor y depende del tipo de material. Veamos la fórmula. Para hallar la resistencia eléctrica, nosotros requerimos saber la longitud del cable. Si el cable es más largo, mayor resistencia. Usa tu aritmética, es directamente proporcional la longitud con la resistencia. Si el cable es más grueso, si esto es como un pasadizo, si el pasadizo es más ancho, mayor cantidad de personas podrán pasar. Si el pasadizo es más ancho, la resistencia va a ser menor. Por lo tanto, mayor cantidad de electrones podrán pasar por el conductor. Entonces, la longitud es directamente proporcional a la resistencia. Y el grosor, pero no se llama grosor, sino se llama sección recta o transversal del cable.
Yo le llamo grosor para que me entiendas un poco mejor, ¿ya? Entonces, ese grosor, esa sección recta es inversamente proporcional a la resistencia. Por último, esta letrita media rara que parece una P no es una P, es una letra griega. Su símbolo, o eso es el símbolo de lo que significaría la resistividad del material. ¿Y qué cosa significa esto, profe? Lo que sucede es que no todos materiales conducen la electricidad de la misma manera. Uno los conduce más fácil que el otro. Por ejemplo, nosotros que utilizamos el cobre, ¿no? Pero mejor que el cobre, con una menor resistividad para que pase la corriente, es la plata y el oro. Obviamente ya sabes que no utilizamos plata y oro para aparatos eléctricos comunes, ¿no? Pero sí se podrían utilizar, por ejemplo, en un celular, y a propósito, en los celulares, cuando son muy caros, es porque utilizan ahí dentro, hay partículas de oro y de plata, porque el oro y la plata son mucho mejores conductores de la electricidad, ¿ya? Entonces, una vez más, ese simbolito se llama resistividad y es una característica del material, ¿ya? La resistividad del cobre, del oro, de la plata, te la voy a poner por acá, mira. Las resistividades son valores que ya están estudiados en los laboratorios y acá se te está diciendo el valor de cada uno, ¿no? Ahora, ¿tienes que aprenderte esto? No, pues esto ya son datos específicos que existen para cada material, ¿ya? Un ejemplo, mira un par de ejemplos. Dice, determine la resistencia eléctrica, te pone la longitud del cable, su sección transversal, porque está en metros cuadrados, y la resistividad. Este es un dato de laboratorio, ya está dado ya. Simplemente reemplazamos, mira, la longitud, 4.000, 4 por 10 al cubo, 4.000 metros. La resistividad es la característica del material y el grosor, ¿no? La sección transversal, 2 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Recuerda que los cables eléctricos son súper delgados, ¿no? Pero tiene que estar escrito en metro cuadrado, por eso que la potencia es negativa. Hacemos la parte matemática y nos sale 30 ohm. No te olvides, la resistencia se mide en ohm. A veces los técnicos, cuando trabajan, pues no le dicen ohm, sino le dicen ohmio, ¿no? El nombre correcto es ohm, ¿ya? Otra vez tienes la 8, es lo mismo, ¿no? Te piden la resistencia eléctrica, reemplazamos su resistividad, 1,7 por 10 a la menos 8. Esto está en centímetros, no puedes trabajar en centímetros, lo pasamos a metros, sería 100 por 10 a la menos 2. O de repente un alumno me dice, profe, pero 100 centímetros es un metro. Claro, pones 1 entonces acá, ¿ya? Y lo divides entre la sección transversal, 25 por 10 a la menos 6. ¿Ya? Lo que sigue es la parte matemática y nos da 6,8 por 10 a la menos 4 ohm. Listo. Ahora, para ir terminando, parte teórica. Mira, dice, la resistencia eléctrica, respecto a la resistencia, ¿es la oposición que presenta un cuerpo para que pase la corriente eléctrica? Verdadero, ¿ya? Está apareciendo al revés, ¿no? Ya vamos por este lado porque también se refiere a lo que es resistencia, ¿ya? Todo esto es resistencia, lo principal o principalmente. Mira, dice, la resistencia eléctrica es inversamente proporcional a su longitud. Falso, ¿no? Ya te he dicho que mientras más largo es un cable, mayor va a ser su resistencia. ¿Ya? Y dice, directamente al área, peor, ¿no? Es inversamente proporcional al área, ¿ya? Por eso es falso. La siguiente dice, ¿la resistencia depende de la longitud? Sí, depende. Y del área de la sección transversal, o sea, lo que llamamos grosor, también depende, por eso es verdadero. La 3 dice, la resistencia es directamente proporcional a la resistividad. Ya sabes que la resistividad es esa propiedad particular, depende de qué tipo de material sea. Por supuesto que sí. Entonces es directamente proporcional, verdadero. Ya, la clave, la E. Ahora sí vamos con la 9 porque salió invertido, ¿no? Ya, la 1 dice, ¿es la oposición? Se refiere a la resistencia. Claro, es una oposición para que pase la corriente eléctrica, verdadero, ¿no? La 2 dice, ¿su unidad es el amper? A ver, ¿qué dices tú? ¿La unidad es el amper? Falso, pues no es cierto, el amper es de la intensidad de corriente eléctrica. La 3 dice, ¿depende del material con que está hecho el cuerpo? Eso sí, porque no es lo mismo el cobre que un cable de oro, que un cable de plata, que un cable de aluminio, etcétera, etcétera. Verdadero. ¿Ya? Listo, clave D. Y para terminar, acá te estoy mostrando quiénes son los materiales conductores, que obviamente tú ya lo sabes que son los metales.
ya cobre, acero, bronce, etcétera, aluminio, ¿no? Hay algunos más, por ejemplo, el agua. Por eso dicen los bomberos, no coge los aparatos eléctricos con las manos mojadas, ¿ya? El agua, y uno más te podría decir, ¿no? El grafito. El grafito es el carboncito que hay en tu lápiz, eso también es un conductor eléctrico, ¿ya? Y tienen electrones libres, por eso permiten el movimiento de esos electrones, esa carga eléctrica a través de un conductor. Y los materiales aislantes son los que no dejan pasar la corriente eléctrica, no permiten que los electrones circulen por ese cable o ese conductor, ¿no? Por ejemplo, si tú metes un extremo de la lana al tomacorriente, no te va a pasar corriente, ¿no? O electricidad. Igual tienes la madera, es un aislante, el plástico es un aislante, la botella de plástico es un aislante, el vidrio es un aislante, ¿no? Vidrio aislante, plástico aislante, madera aislante, lana aislante. ¿Qué otra cosa podría ser también aislante? Cualquier prenda de vestir, siempre y cuando sea licra, algodón, seda, ningún tipo de esas características es conductor eléctrico, ¿ya? Por eso se le llama aislante, porque no deja pasar la corriente eléctrica. ¿Listo, muchachos? Ya. Entonces, no te olvides, ¿ya? La unidad de la intensidad de corriente eléctrica, para cerrar el tema acá, es el amper, y de la resistencia es el ohm. La resistencia, ya, la resistencia depende de su longitud. Mientras más largo sea un cable, mayor va a ser la resistencia. Por esa razón, los cables de los hornos microondas son cortos, para que ofrezca poca resistencia y la corriente pueda pasar rápidamente, si no consumiría mucha corriente. También el cable del microondas es grueso, porque a mayor área, la sección transversal del cable, ya, la resistencia va a ser menor, porque los electrocitos pueden pasar fácilmente y llegar hasta el horno microondas, ¿ya? Entonces ya sabes, la resistencia directamente a la longitud e inversamente a la sección transversal.